Judas y los soldados. La madera de la cruz. Al principio de su cuidadosa traición, Judas no creía que ésta tuviera el resultado que tuvo. Entregando a Jesús pretendía obtener la recompensa ofrecida y complacer a los fariseos. No pensó en el juicio ni en la crucifixión. Sus miras no iban más allá. Solo pensaba en el dinero y desde hacía mucho había estado en contacto con algunos fariseos y algunos saduceos astutos que lo adulaban, incitándolo a la traición. Judas estaba cansado de la vida errante y penosa de los apóstoles. En los últimos meses había estado robando las limosnas de las que era depositario y su avaricia, exacerbada por la visión de Magdalena ungiendo los pies de Jesús con caro perfume, lo empujó a consumar su acto. Siempre había esperado de Jesús que estableciera un reino temporal en el que él creía que iba a tener un empleo brillante y lucrativo. Pero al ir viéndose defraudado en sus expectativas, se dedicó a atesorar dinero. Veía que las penalidades y las persecuciones de los seguidores de Jesús iban en aumento, y él quería ponerse a bien con los poderosos enemigos de nuestro Señor antes de que llegase el peligro. Judas veía que Jesús no llegaría a ser rey, y que por otra parte la auténtica dignidad y poder era detentado por el sumo sacerdote y por todos aquellos que estaban a su servicio. Todo esto lo impresionó vivamente. Se iba acercando cada vez más a los agentes del sumo sacerdote que lo adulaban constantemente y le aseguraban con gran contundencia que, en todo caso, pronto acabarían con Jesús. Él iba escuchando cada vez más los criminales intentos de corrupción, y durante los últimos días no había hecho más que intentar forzar un acuerdo. Pero los sacerdotes todavía no querían comenzar a obrar y lo trataron con desprecio. Decían que faltaba poco tiempo para la fiesta y que esto causaría desorden y tumulto. Solo el Sanedrín prestó alguna atención a las proposiciones de Judas. Tras la sacrílega recepción del sacramento, Satanás se apoderó de él y salió a concluir su crimen. Buscó primero a los negociadores que hasta entonces lo habían lisonjeado y que lo acogieron con fingida amistad. Vinieron después otros, entre los cuales estaban Caifás y Anás, pero este último lo trató con considerable altivez y mofa. Andaban indecisos y no estaban seguros del éxito porque no se fiaban de Judas. Cada uno tenía una opinión diferente y lo primero que preguntaron a Judas fue: ¿podremos cogerlo? ¿No tiene hombres armados consigo? Y el traidor respondió: no, está solo con sus 11 discípulos. Él está descorazonado y los 11 son hombres cobardes. Les urgió a apresar a Jesús, les dijo que era entonces o nunca, que en otra ocasión tal vez no pudiera entregarlo, que ya no volvería a formar parte de sus seguidores. También les dijo que si no cogían a Jesús entonces, éste se escaparía y volvería con un ejército de sus partidarios para ser proclamado rey. Estas palabras de Judas produjeron su efecto. Sus propuestas fueron aceptadas por él y recibió el precio de su traición, 30 monedas de plata. Judas, por su lenguaje y sus comentarios, se dio cuenta de que los sacerdotes lo despreciaban, así que, llevado por su orgullo, quiso devolverles el dinero para que lo ofrecieran en el templo, a fin de parecer a sus ojos como un hombre justo y desinteresado. Pero ellos rechazaron su propuesta porque era dinero de sangre y no podía ofrecerse en el templo. Judas vio hasta qué punto lo despreciaban y concibió hacia ellos un profundo resentimiento. No esperaba recoger tan amargos frutos de su traición aún antes de consumarla, pero se había comprometido tanto con aquellos hombres que estaba en sus manos y no podría librarse de ellos. Los tuvieron vigilando y no le dejaron salir hasta que les explicó paso por paso lo que tenían que hacer para hacerse con Jesús. 3 fariseos fueron con él cuando bajó a una sala donde estaban los soldados del templo, que no eran solo judíos, sino de todas las naciones. Cuando todo estuvo preparado y se hubo reunido el suficiente número de soldados, Judas corrió al cenáculo, acompañado de un servidor de los fariseos, para ver si Jesús estaba todavía allí. De haber estado, hubiera resultado fácil cogerle, cerrando todas las puertas. Una vez hecha la comprobación, debió mandarles la información con un mensajero. Poco antes de que Judas recibiese el precio de su traición, un fariseo había salido y mandado 7 esclavos a buscar madera para preparar la cruz de Jesús, porque en caso de que fuera juzgado, al día siguiente no daría tiempo a hacerlo, a causa del principio de Pascua. Cogieron la madera a 1/4 de legua de allí,
de un lugar donde había gran cantidad de madera perteneciente al templo. Luego la llevaron a una plaza detrás del tribunal de Caifás. La cruz fue construida de un modo especial, bien fuera porque querían burlarse de su dignidad de rey, o bien por una casualidad aparente. Se componía de 5 piezas, sin contar la inscripción. Vi otras muchas cosas relativas a la cruz y se me permitió conocer otras muchas circunstancias relacionadas con eso, pero todo se me ha olvidado. Judas volvió diciendo que Jesús no estaba en el cenáculo, pero seguro de que debía de estar en el monte de los Olivos. Pidió que enviaran con él una pequeña partida de soldados por miedo a que los discípulos, alarmados, iniciasen una revuelta. 300 hombres debían ocupar las puertas y las calles de Ofel, la parte de la ciudad situada al sur del templo, y el valle del Millo, hasta la casa de Anás, en lo alto de Sión, a fin de actuar como refuerzos de ser necesario, pues se decía que todos en el pueblo de Ofel eran seguidores de Jesús. El traidor les dijo también que tuviesen cuidado de no dejarlo escapar, pues con medios misteriosos había desaparecido muchas veces en el monte, volviéndose invisible a los ojos de los que le acompañaban. Los sacerdotes le contestaron que si alguna vez caía en sus manos, ellos se encargarían de no dejarlo ir. Judas se puso de acuerdo con quienes lo iban a acompañar. Él entraría en el huerto delante de ellos, se acercaría a Jesús y como amigo y discípulo que era de él, lo saludaría y lo besaría. Entonces los soldados debían presentarse y prenderlo. Los soldados tenían orden de mantenerse cerca de Judas, vigilarlo estrechamente y no dejarlo ir hasta que cogieran a Jesús, porque había recibido su recompensa y temían que se escapase con el dinero y después de todo Jesús no fuera arrestado o que apresaran a otro en su lugar. El grupo de hombres escogido para acompañar a Judas se componía de 20 soldados de la guardia del templo y de otros que estaban a las órdenes de Anás y Caifás. Iban ataviados de forma muy parecida a los soldados romanos, pero estos tenían largas barbas. Los 20 llevaban espadas. Además, algunos tenían picas y llevaban palos con linternas y antorchas, pero cuando emprendieron la marcha no encendieron más que uno. Al principio habían intentado que Judas llevara una escolta más numerosa, pero él dijo que eso los descubriría fácilmente, porque desde el monte de los Olivos se dominaba todo el valle. La mayoría de los soldados se quedaron pues en Ofel y fueron colocados centinelas por todas partes. Judas se marchó con los 20 soldados, pero fue seguido a cierta distancia de 4 esbirros de la peor calaña, que llevaban cordeles y cadenas. Detrás de estos venían los 6 agentes con los que Judas había tratado desde el principio. Los soldados se mostraron amistosos con Judas hasta llegar al lugar donde el camino separa el huerto de los olivos del de Getsemaní. Una vez allí, se negaron a que siguiera solo, y lo trataron con dureza e insolencia. El prendimiento de Jesús. Cuando Jesús, con los 3 apóstoles, llegó a donde se cruzan los caminos de Getsemaní y el huerto de los olivos, Judas y su gente aparecieron a 20 pasos de allí, a la entrada del camino. Hubo una discusión entre Judas y los soldados, porque aquél quería que se apartasen de él para poder acercarse a Jesús como amigo, a fin de que no pareciera que iba con ellos, pero los soldados le dijeron con rudeza: «Ni hablar, amigo, no te escurrirás de nuestras manos hasta que tengamos al Galileo». Viendo que los 8 apóstoles corrían hacia Jesús al oír la disputa, llamaron a los 4 esbirros que los seguían a cierta distancia. Cuando Jesús y los 3 apóstoles vieron a la luz de la antorcha aquella tropa de gente armada, Pedro quiso echarlos de allí por la fuerza y dijo: «Señor, nuestros compañeros están cerca de aquí, ataquemos a los soldados». Pero Jesús le dijo que se mantuviera tranquilo y retrocedió algunos pasos. 4 de los discípulos salieron en ese momento del huerto de Getsemaní y preguntaron qué sucedía. Judas quiso contestarles y despistarlos contándoles cualquier cosa, pero los soldados se lo impidieron. Estos 4 discípulos eran Santiago el menor, Felipe, Tomás y Natanael. Este último era hijo del anciano Simeón, y junto con algunos otros enviados por los amigos de Jesucristo para saber noticias de él, se había encontrado en Getsemaní con los 8 apóstoles. Otros discípulos andaban por aquí y por allí, observando y prestos a huir si era necesario. Jesús se acercó a la tropa y dijo en voz alta e inteligible: «¿A quién buscáis?». Los jefes de los soldados respondieron: «A Jesús de Nazaret». «Soy yo», respondió Jesús.
Apenas había pronunciado estas palabras cuando los soldados cayeron al suelo como atacados de una apoplejía. Judas, que estaba todavía junto a ellos, se sorprendió e hizo ademán de acercarse a Jesús. Nuestro Señor le tendió la mano y le dijo: «Amigo mío, ¿a qué has venido?». Y Judas, balbuceando, le habló de un asunto que le habían encargado. Jesús le respondió algo parecido a: «Más te valdría no haber nacido», pero no recuerdo las palabras exactas. Mientras tanto, los soldados habían puesto de pie y se acercaron a Jesús esperando el beso del traidor, que sería la señal para que ellos reconocieran al Nazareno. Pedro y los demás discípulos rodearon a Judas y le llamaron traidor y ladrón. Él intentó defenderse con toda clase de mentiras, pero no le sirvió de nada, porque los soldados lo defendían contra los apóstoles y con su actitud dejaban clara la verdad. Jesús preguntó por segunda vez: «¿A quién buscáis?». Ellos volvieron a responder: «A Jesús de Nazaret». «Soy yo, ya os lo he dicho, yo soy aquel a quien buscáis, dejad a estos que sigan su camino». A estas palabras, los soldados cayeron por segunda vez con convulsiones semejantes a las de la epilepsia, y Judas fue rodeado de nuevo por los apóstoles, exasperados contra él. Jesús les dijo a los soldados: «Levantaos». Y ellos lo hicieron, al principio mudos de terror. Cuando recuperaron el habla, conminaron a Judas a que les diera la señal convenida, pues tenían orden de coger a aquel a quien él besara. Entonces Judas se acercó a Jesús y le dio un beso, diciendo: «Maestro, yo te saludo». Jesús le dijo: «Judas, ¿vendes al Hijo del Hombre con un beso?». Entonces los soldados rodearon inmediatamente a Jesús, y los esbirros que se habían acercado lo sujetaron. Judas quiso huir, pero los apóstoles no se lo permitieron. Se abalanzaron sobre los soldados gritando: «Maestro, ¿debemos atacarlos con la espada?». Pedro, más impetuoso que los otros, cogió la suya, y sin esperar la respuesta de Jesús, se lanzó contra Maleo, criado del sumo sacerdote, que intentaba apartar a los apóstoles, y le cortó la oreja derecha. Maleo cayó al suelo y siguió un gran tumulto. Los esbirros querían atar a Jesús, los soldados los rodeaban. Cuando Pedro hirió a Maleo, el resto de los soldados se dispusieron a repeler el ataque de los discípulos que se acercaban y a perseguir a los que huían. 4 discípulos aparecieron a lo lejos y parecían dispuestos a intervenir, pero los soldados estaban todavía aterrorizados por su última caída, y no se atrevían a alejarse y dejar a Jesús sin un cierto número de hombres que lo vigilaran. Judas, que había huido tan pronto como dio el beso de traidor, fue detenido a poca distancia por algunos discípulos que le llenaron de insultos y reproches. Pero los 6 fariseos que venían detrás lo liberaron, y él escapó, mientras los 4 esbirros se ocupaban de atar a nuestro Señor. En cuanto Pedro atacó a Maleo, Jesús le había dicho enseguida: «Guarda tu espada en la vaina, pues el que empuña la espada por espada perecerá. ¿Crees tú que yo no puedo pedir a mi Padre que me envíe 2 legiones de ángeles? ¿Cómo van a cumplirse las profecías si lo que debe ser hecho no se hace?». Después dijo: «Dejadme curar a este hombre». Y acercándose a Maleo tocó su oreja, rezó y se restituyó. Los soldados estaban a su alrededor, con los esbirros y los 6 fariseos, quienes, lejos de conmoverse con el milagro, seguían insultándolo, diciéndole a la tropa: «Es un enviado del diablo. La oreja parecía cortada por sus brujerías y por sus mismas artimañas ahora parece pegada de nuevo». Entonces Jesús, dirigiéndose a ellos, dijo: «Habéis venido a cogerme como a un asesino, con armas y palos. Todos los días he estado predicando en el templo y no me habéis prendido. Pero esta es vuestra hora, el poder de las tinieblas ha llegado». Los fariseos mandaron que lo atasen todavía más fuerte y se burlaban de él, diciéndole: «No has podido vencernos con tus hechizos». Jesús contestó, pero no recuerdo sus palabras. Después de eso los discípulos huyeron. Los 4 esbirros y los 6 fariseos no cayeron cuando los soldados fueron afectados por el ataque, porque, como luego me fue revelado, estaban totalmente entregados al poder de Satanás, lo mismo que Judas, que también cayó aunque estaba al lado de los soldados. Todos los que cayeron y se levantaron llegaron a convertirse después en cristianos. Estos soldados solo habían rodeado a Jesús, pero no le habían puesto las manos encima. Maleo se convirtió instantáneamente tras su curación, y durante la pasión sirvió de mensajero entre María y los otros amigos de nuestro Señor. Los esbirros ataron a Jesús con la brutalidad de un verdugo. Eran paganos y de lo más bajo que se puede imaginar. Eran pequeños, robustos y muy ágiles. Por el color de su piel y su complexión parecían esclavos egipcios. Llevaban el cuello, los brazos y las piernas desnudos.
Ataron a Jesús las manos sobre el pecho con cuerdas nuevas y muy duras. Le ataron el puño derecho debajo del codo izquierdo y el puño izquierdo debajo del codo derecho. Alrededor de la cintura le pusieron una especie de cinturón con puntas de hierro, al cual le fijaron las manos con ramas de sauce. Al cuello le pusieron una especie de collar de puntas, del cual salían dos correas que se cruzaban sobre el pecho como una estola, e iban sujetas al cinturón. De este salían 4 cuerdas, con las cuales tiraban al Señor de un lado y de otro de la manera más cruel. Todas las cuerdas eran nuevas, y yo creo que fueron compradas por los fariseos cuando acordaron arrestar a Jesús. Encendieron las antorchas y la procesión se puso en marcha. 10 soldados caminaban delante. Le seguían los esbirros, que iban tirando de Jesús por las cuerdas. Detrás de ellos los fariseos que lo llenaban de injurias. Los otros 10 soldados cerraban la marcha. Los discípulos iban siguiéndolos a cierta distancia, dando gritos y fuera de sí por pena. Juan seguía de cerca a los últimos soldados hasta que los fariseos, viéndolo solo, ordenaron a los guardias que lo cogieran. Los soldados obedecieron y corrieron hacia él, pero logró huir dejando entre sus manos la prenda por la cual lo habían cogido. Se le habían quedado la sobretúnica, y no le quedaba puesto más que una túnica interior, corta y sin mangas, y una banda de lienzo que los judíos llevan ordinariamente alrededor del cuello, de la cabeza y de los brazos. Los esbirros maltrataban a Jesús de la manera más cruel, para adular bajamente a los 6 fariseos que estaban llenos de odio y de rabia contra el Salvador. Lo llevaban por caminos ásperos, por encima de las piedras, por el lodo, e iban tirando de las cuerdas con toda su fuerza. En la mano llevaban otras cuerdas con nudos, y con ellas le pegaban, como un carnicero pega a la res que lleva a la carnicería. Acompañaban este cruel trato de insultos tan innobles e indecentes que no puedo repetirlos. Jesús estaba descalzo. Además de su túnica ordinaria, llevaba una túnica de lana sin costuras y una sobrevesta por encima. Cuando lo prendieron no recuerdo que presentasen ninguna orden ni documento legal de arresto. Lo trataron como a una persona fuera de la ley. La comitiva avanzaba a buen paso. Cuando abandonaron el camino que queda entre el huerto de los olivos y el de Getsemaní, torcieron a la derecha, y pronto alcanzaron el puente sobre el torrente de Cedrón. Jesús no había pasado por este puente al ir al huerto de los olivos, sino que tomó un camino que daba un rodeo por el valle de Josafat y conducía a otro puente más al sur. El de Cedrón era muy largo, porque se extendía más allá de la ensenada del torrente a causa de la desigualdad del terreno. Antes de llegar a ese puente, vi cómo Jesús cayó 2 veces al suelo, a causa de los violentos tirones que le daban. Pero cuando llegaron a la mitad del puente, dieron rienda suelta a sus brutales inclinaciones. Empujaron a Jesús con tal violencia que lo echaron desde allí al agua, diciéndole que saciara su sed. Si Dios no lo hubiera protegido, la simple caída hubiera bastado para matarlo. Cayó primero sobre sus rodillas y luego sobre su cara, que pudo cubrirse con las manos que, si antes habían estado atadas, ahora estaban libres. No sé si por milagro o porque los soldados habían cortado las cuerdas antes de empujarlo al agua. La marca de sus rodillas, sus pies y sus codos quedó milagrosamente impresa en la piedra donde cayó, y esta marca fue después un motivo de veneración para los cristianos. Estas piedras eran menos duras que el corazón de los impíos hombres que rodeaban a nuestro Señor, y les tocó ser testigos de aquellos terribles momentos del poder divino. No había visto beber a Jesús ni un trago, a pesar de la sed ardiente que siguió a su agonía en el huerto de los olivos, pero sí bebió entonces agua del Cedrón, cuando la arrojaron en él, y entonces lo oí repetirse estas proféticas palabras de los salmos que dicen: «En el camino beberá agua del torrente». Los esbirros sujetaban siempre los cabos de las cuerdas con las que Jesús estaba atado. Como no pudieron hacerle atravesar el torrente, a causa de una obra de albañilería que había al lado opuesto, lo hicieron volver atrás y lo arrastraron de nuevo hasta arriba, hasta el borde del puente. Entonces, estos miserables lo hicieron caminar a empujones por él, llenándolo de insultos. Su larga túnica de lana, toda empapada en agua, se pegaba a sus miembros y apenas podía caminar. Al otro lado del puente, cayó otra vez en el suelo. Lo levantaron con violencia, pegándole con las cuerdas, y ataron a su cintura los bordes de su túnica mojada en medio de los insultos más infames. No era aún medianoche cuando vi a Jesús al otro lado de Cedrón, arrastrado inhumanamente por los 4 esbirros por un estrecho sendero, lleno de piedras, cardos y espinas. Los 6 brutales fariseos caminaban tan cerca de él como podían, pinchándolo constantemente con la punta de sus bastones, y viendo que los pies desnudos de Jesús
eran desgarrados con las piedras o las espinas, exclamaban con cruel ironía. Su precursor, Juan Bautista, no le ha preparado un buen camino. O bien, las palabras de Malaquías, enviaré a mi ángel para prepararte el camino. No pueden aplicarse aquí, etc. Y cada burla de ellos era como un estímulo para los esbirros que incrementaban entonces su crueldad. Los enemigos de Jesús vieron, sin embargo, que algunas personas iban apareciendo a la distancia, pues muchos discípulos se habían juntado al enterarse de que su maestro había sido arrestado y querían saber qué iba a pasar con él. Ver a esa gente hacía sentir incómodos a los fariseos que, temiendo algún ataque para intentar rescatar a Jesús, dieron voces para que les enviasen refuerzos. Vi salir de la puerta situada al mediodía del templo unos 50 soldados portando antorchas y al parecer dispuestos a todo. El comportamiento de esos hombres era ofensivo. Llegaban dando fuertes gritos, tanto para anunciar que acudían como para felicitarse por el éxito de la expedición. Cuando se juntaron con la escolta de Jesús causaron gran revuelo y entonces vi a Maleo y a algunos otros que acudían como para felicitarse por el éxito de la expedición, aprovechar la confusión ocasionada para escaparse al Monte de los Olivos. Cuando esta nueva tropa salió del arrabal de Ofel por la puerta de mediodía, vi a los discípulos, que se habían juntado a cierta distancia, dispersarse, unos hacia un lado y otros hacia otro. La Santísima Virgen y 9 de las santas mujeres, llevadas por su inquietud, fueron directamente al valle de Josafat, acompañadas por Lázaro, Juan, el hijo de Marcos, el hijo de Verónica y el hijo de Simón. Este último se hallaba en Getsemaní, con Natanael y los 8 apóstoles, y había huido cuando aparecieron los soldados. Estaba contándole a la Santísima Virgen lo que había pasado, cuando las tropas de refresco se unieron a las que llevaban a Jesús, y ella oyó sus gritos estridentes y vio las luces de las antorchas que portaban. Esa visión fue superior a sus fuerzas, y la Virgen perdió el sentido. Juan la llevó a casa de María, la madre de Marcos. Los 50 soldados eran un destacamento de una tropa de 300 hombres que ocupaban la puerta y las calles de Ofel, pues el traidor Judas había dicho al sumo sacerdote que los habitantes de Ofel, pobres obreros en su mayoría, eran seguidores de Jesús y que podía temerse de ellos que intentaran liberarlo. El traidor sabía bien que Jesús había consolado, predicado, socorrido y curado a un gran número de aquellos pobres obreros. La mayor parte de aquella pobre gente, después de Pentecostés, se unieron a la primera comunidad cristiana. Cuando los cristianos se separaron de los judíos y construyeron casas y levantaron tiendas para la comunidad, las situaron entre Ofel y el Monte de los Olivos, y allí vivió San Esteban. Los pacíficos habitantes de Ofel fueron despertados por los gritos de los soldados. Salieron de sus casas y corrieron a las calles para ver lo que sucedía. Pero los soldados los empujaban brutalmente hacia sus casas, diciéndoles: «Jesús, el malhechor, vuestro falso profeta, ha sido apresado. El sumo sacerdote va a juzgarlo y será crucificado». Al oír eso, no se oían más que gemidos y llantos. Aquella pobre gente, hombres y mujeres, corrían aquí y allá llorando, o se ponían de rodillas con los brazos abiertos y gritaban al cielo recordando la bondad de Jesús. Pero los soldados los empujaban y los hacían entrar por fuerza en sus casas y no se cansaban de injuriar a Jesús diciendo: «Ved aquí la prueba de que es un agitador del pueblo». Sin embargo, no se atrevían a proceder con violencia, temiendo una insurrección, y se contentaban con alejar a la gente del camino por el que debía seguir Jesús. Mientras tanto, la tropa inhumana que conducía al Salvador se acercaba a la puerta de Ofel. Jesús se había caído de nuevo y parecía no poder más. Entonces uno de los soldados, movido a compasión, dijo a los otros: «Ya veis que este pobre hombre está exhausto y no puede con el peso de las cadenas. Si hemos de conducirlo vivo al sumo sacerdote, aflojadle las manos para que al menos pueda apoyarse cuando caiga». La tropa se paró, y los esbirros le aflojaron las cuerdas. Mientras tanto, un soldado compasivo le trajo un poco de agua de una fuente cercana. Jesús le dio las gracias, citando un pasaje de un profeta, que habla de fuentes de agua viva, y esto le valió 1000 injurias de parte de los fariseos. Y estos 2 soldados, de repente, iluminados por la gracia, se convirtieron antes de la muerte de Jesús e inmediatamente se unieron a sus discípulos. La procesión se puso en marcha de nuevo y llegaron a la puerta de Ofel. Los soldados apenas podían contener a los hombres y mujeres que se precipitaban por todas partes.
Era un espectáculo doloroso ver a Jesús pálido, desfigurado, lleno de heridas, con el cabello en desorden y la túnica húmeda y manchada, arrastrado con cuerdas y empujado con palos como un pobre animal al que llevan al matadero, entre esbirros sucios y medio desnudos, y soldados groseros e insolentes. En medio de la multitud afligida, los habitantes de Ofel tendían hacia él las manos que había curado de la parálisis y con la voz que él les había dado. Suplicaban a los verdugos: «Soltad a este hombre, soltadle. ¿Quién nos consolará? ¿Quién curará nuestros males?». Y lo seguían con ojos llenos de lágrimas que le debían la luz. Pero al llegar al valle, mucha gente de la clase más baja del pueblo, excitada por los soldados y por los enemigos de nuestro Señor, se habían unido a la escolta, y maldecían e injuriaban a Jesús, y los ayudaban a empujar e insultar a los pacíficos habitantes de Ofel. La escolta siguió bajando, y después pasó por una puerta abierta en la muralla. Dejaron a la derecha un gran edificio, restos de las obras de Salomón, y a la izquierda el estanque de Bethsaida. Después se dirigieron al oeste siguiendo una calle llamada Millo. Entonces torcieron un poco hacia mediodía, y subiendo hacia Sión, llegaron a casa de Anás. En todo el camino no cesaron de maltratar a Jesús. Desde el monte de los Olivos hasta la casa de Anás se cayó 7 veces. Los vecinos de Ofel, todavía consternados y agobiados por la pena, cuando vieron a la Santísima Virgen, que acompañada por las santas mujeres y algunos amigos se dirigía a casa de María, la madre de Marcos, situada al pie de la montaña de Sión, redoblaron sus gritos y lamentos y se apretaron tanto alrededor de María que casi la llevaban en volandas. María estaba muda de dolor y no despegó los labios al llegar a casa de María, madre de Marcos, hasta la llegada de Juan, quien le contó lo que había visto desde que Jesús salió del cenáculo. Después condujeron a la Virgen a casa de Marta, que vivía cerca de Lázaro. Pedro y Juan, que habían seguido a Jesús a distancia, corrieron a ver a algunos servidores del sumo sacerdote a quienes Juan conocía, con idea de lograr así entrar en las salas del tribunal a donde su maestro había sido conducido. Esos sirvientes, amigos de Juan, actuaban como mensajeros y debían ir a casa por la casa de los ancianos y otros miembros del consejo y avisarlos de que habían sido convocados. Deseaban ayudar a los apóstoles, pero no se les ocurrió sino vestirlos con una capa igual a la suya y que les ayudaran a llevar las convocatorias, a fin de poder entrar en el tribunal disfrazados, del cual estaban echando a todo el mundo. Los apóstoles se encargaron de convocar a Nicodemo, José de Arimatea y otras personas bien intencionadas, pues eran miembros del consejo, y de esta manera consiguieron avisar a algunos amigos de su maestro que los fariseos por sí mismos no hubieran convocado. Judas, mientras tanto, andaba errante, con el diablo a su lado, como un insensato, por los barrancos de la parte sur de Jerusalén, donde se vertían los escombros e inmundicias de la ciudad. Medidas que toman los enemigos de Jesús para lograr sus propósitos. Anás y Caifás fueron informados en el acto del prendimiento de Jesús y empezaron a disponerlo todo. En su casa reinaba gran actividad. Las salas estaban iluminadas, las entradas con vigilantes, los mensajeros corrían por la ciudad para convocar a los miembros del consejo, a los escribas y a todos los que debían formar parte en el juicio. Muchos habían estado aguardando en casa de Caifás el resultado. Los ancianos de los diferentes estamentos acudieron también. Como los fariseos, saduceos y herodianos de todo el país se habían congregado en Jerusalén con motivo de la fiesta, y desde hacía largo tiempo se albergaban propósitos contra Jesús por parte de todos ellos y del gran consejo, el sumo sacerdote convocó a los que tenían más odio contra nuestro Señor, con la orden de reunir y aportar todas las pruebas y testimonios posibles para el momento del juicio. Todos estos hombres, perversos y orgullosos, de Cafarnaún, Nazaret, Tirza, Gabara, etc., a los cuales Jesús había dicho muchas veces la verdad en presencia del pueblo, se encontraban en ese momento en Jerusalén. Cada uno buscaba entre la gente de su país que había acudido a la fiesta, algunos que por dinero quisieran presentarse como acusadores contra Jesús, pero todos, excepto algunas evidentes calumnias, se reducía a repetir las acusaciones que Jesús tantas veces había rebatido en las sinagogas. No obstante, todos los enemigos de Jesús estaban llegando al tribunal de Caifás, conducido por los fariseos y los escribas de Jerusalén, a los que se añadían muchos de los vendedores que Jesús echó del templo,
Muchos doctores orgullosos a los cuales había dejado sin argumentos en presencia del pueblo, y algunos que no podían perdonarle el haberlos convencido de su error y llenado de confusión. Había asimismo una gran cantidad de impenitentes pecadores a los que él se había negado a curar, otros cuyos males habían vuelto a aquejar, jóvenes que no habían sido aceptados como discípulos, avariciosos a los que había exaltado con su generosidad, los defraudados en sus expectativas de un reino terrenal, corruptores a cuyas víctimas él había convertido, y en fin, todos los emisarios de Satán que por allí andaban. Esta escoria del pueblo judío fue puesta en movimiento y excitada por algunos de los principales enemigos de Jesús, y acudía de todos lados al palacio de Caifás para acusar falsamente de todos los crímenes al verdadero Cordero sin mancha, el que toma sobre sí los pecados del mundo para su expiación. Mientras esa turba impura se agitaba, mucha gente piadosa y amigos de Jesús estaban desconcertados y afligidos, pues no sabían el misterio que se iba a cumplir. Andaban de aquí para allá, escuchaban todo lo que se decía del Maestro y gemían de desesperación. Si hablaban, los echaban; si callaban, los miraban de reojo. Otros vacilaban y se escandalizaban. El número de los que perseveraban era pequeño. Caminaban tristes y abatidos y sufrían en silencio. Entonces sucedía lo mismo que sucede hoy. Se quiere servir a Dios pero sin dificultades, en lo fácil, que la cruz sea sostenida por otros. Una vez acabados los preparativos de la fiesta, la grande y densa ciudad y las tiendas de los extranjeros que habían venido para la Pascua se hallaban sumidos en el reposo tras las fatigas del día, cuando la noticia del arresto de Jesús los despertó a todos, enemigos y amigos, y por todos los puntos de la ciudad veíanse ponerse en movimiento a las personas convocadas por los mensajeros del sumo sacerdote. Caminaban a la luz de la luna o de sus antorchas por las calles desiertas a aquella hora, pues la mayoría de las casas carecían de ventanas exteriores y las aberturas y puertas daban a un patio interior. Todos se dirigían directamente hacia Sion. Se oía llamar a las puertas para despertar a los que aún dormían. En muchos sitios se producía alboroto y mucha gente temía una insurrección. Los curiosos y los criados estaban atentos a lo que pasaba para ir a contarlo enseguida a los demás. El miedo a la revuelta hacía que se oyeran cerrar y atrancar muchas puertas. La mayoría de los apóstoles y discípulos, llenos de terror, se movían por los valles que rodean a Jerusalén y se escondían en las grutas del Monte de los Olivos. Temblaban al encontrarse, se pedían noticias en voz baja, y el menor ruido interrumpía las conversaciones. Cambiaban sin cesar de escondrijo y se acercaban tímidamente a la ciudad en busca de noticias. Mucha gente clama contra Jesús. Muchos de los que más gritan han sido antes seguidores de nuestro Señor, pero estos hipócritas ahora lanzan acusaciones contra él. El asunto es mucho más serio de lo que en un principio parecía. Me gustaría saber cómo van a arreglárselas Nicodemo y José de Arimatea, que a causa de su amistad con el Maestro y con Lázaro, no cuentan con la confianza del sumo sacerdote. Sin embargo, todo vamos a verlo. El ruido era cada vez mayor alrededor del tribunal de Caifás. Esta parte de la ciudad está inundada de luz de antorchas y lámparas. Los soldados romanos no intervienen en nada de lo que está pasando. No comprende la situación de la gente, pero han reforzado la vigilancia y doblado las guardias. Alrededor de Jerusalén se oían los berridos de los muchos animales que los extranjeros habían traído para sacrificar. Inspiraba una cierta compasión el balido de los innumerables corderos que debían ser inmolados en el templo al día siguiente. Uno solo iba a ser ofrecido en sacrificio sin abrir la boca, semejante al cordero al que conducen al matadero y no se resiste, el Cordero de Dios, puro y sin mancha, el verdadero Cordero Pascual, el propio Jesucristo. El cielo estaba oscuro, y la luna, de aspecto amenazador, se veía de color rojo. Parecía ella también trastornada y temerosa de llegar a su plenitud, pues Jesús iba a morir en este momento. Al sur de la ciudad corre Judas Iscariote, torturado por su conciencia, solo huyendo de su sombra, impulsado por el demonio. El infierno está desatado y miles de malos espíritus incitan por todas partes a los pecadores. La rabia de Satanás se aplica a aumentar la carga del cordero. Los ángeles oscilan entre la pena y la alegría,
quisieran postrarse ante el trono de Dios y obtener su permiso para socorrer a Jesús, pero solo pueden adorar el milagro de la divina justicia y de la misericordia de Dios, que está en el cielo desde la eternidad, y que ahora todo debe cumplirse. Pues los ángeles, al igual que nosotros, también creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo nuestro Señor, que fue concebido por el Espíritu Santo, que nació de Santa María Virgen, que esta noche padecerá bajo Poncio Pilatos, que mañana será crucificado, muerto y sepultado, que subirá a los cielos, donde está sentado a la diestra de Dios Padre, y que desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creen también en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Jesús ante Anás. A medianoche, Jesús fue llevado al palacio de Anás y conducido a una gran sala. En la parte opuesta de la misma estaba sentado Anás, rodeado de 28 consejeros. Su silla estaba sobre una tarima a la que se subía por unos escalones. Jesús, rodeado aún de una parte de los soldados que lo habían arrestado, fue arrastrado por los esbirros hasta el primero de los escalones. El resto de la sala estaba abarrotada de soldados, de populacho, de criados de Anás y de falsos testigos que después debían acudir a casa de Caifás. Anás esperaba con gozo e impaciencia la llegada del Salvador. Estaba lleno de odio y sentía una alegría cruel porque Jesús hubiera caído por fin en sus manos. Era presidente de un tribunal encargado de vigilar la pureza de la doctrina y de acusar delante del sumo sacerdote a quienes atentaban contra ella. Jesús permanecía de pie delante de Anás, pálido, desfigurado, silencioso, con la cabeza baja. Los verdugos sostenían los cabos de las cuerdas con las que tenía atadas las manos. Anás, viejo, flaco y seco, de barba rala, henchido de insolencia y orgullo, se sentó con una sonrisa irónica, fingiendo no saber por qué Jesús estaba allí y extrañándose de que Jesús fuese el prisionero que le habían anunciado. Le dijo: «¿Pero cómo? ¿No eres tú Jesús de Nazaret? ¿Y qué haces aquí? ¿Dónde están tus discípulos y tus numerosos seguidores? ¿Dónde está tu reino? Me temo que las cosas no han ido como tú esperabas. Creo que las autoridades han descubierto que no has comido el cordero pascual del modo adecuado en el templo y donde debías hacerlo. ¿Es que quieres crear una nueva doctrina? ¿Quién te ha dado permiso para predicar? ¿Dónde has estudiado? Habla, ¿cuál es tu doctrina? ¿Callas? Habla, te ordeno». Entonces Jesús levantó la cabeza y dijo: «He hablado ya en público innumerables veces delante de todo el mundo. He predicado siempre en el templo, en las sinagogas, donde se reúnen todos los judíos. Jamás he dicho nada en secreto. Todo el mundo ha podido oír mis palabras. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han venido a escucharme. Mira a tu alrededor, están aquí. Ellos saben lo que he dicho». A estas palabras de Jesús, el rostro de Anás se contrajo de rabia y furor. Un infame esbirro que estaba cerca de Jesús lo advirtió, y el muy miserable dio con su mano cubierta con un guante de hierro una bofetada en el rostro del Señor, diciéndole: «¿Así respondes al pontífice?». Jesús, a consecuencia de la violencia del golpe, cayó del lado sobre los escalones, y la sangre le corrió por el rostro. La sala se llenó de insultos y risotadas y amargas palabras resonaron en ella. Los esbirros pusieron a Jesús en pie de malos modos. Nuestro Señor prosiguió luego con voz calmada: «Si he hablado mal, dime en qué, pero si he hablado bien, ¿por qué me pegas?». Exasperado Anás por la serenidad de Jesús, mandó a todos los que estaban presentes que prestaran testimonio de lo que le habían oído decir. Entonces estalló un sinfín de confusos clamores y de groseras imprecaciones. «Ha dicho que era rey, que Dios era su padre y que los fariseos eran una generación adúltera. Subleva al pueblo, cura en sábado, se deja llamar hijo de Dios y enviado por Dios. No observa los ayunos, come con los impuros, los paganos, con publicanos y pecadores. Se junta con las mujeres de mala vida, engaña al pueblo con palabras de doble sentido, etc». Todas estas acusaciones eran vociferadas a la vez. Algunos de los acusadores lo insultaban y le dirigían gestos amenazantes y groseros, y los guardias le pegaban y le injuriaban también mientras le decían: «Habla, ¿por qué no contestas a sus acusaciones?». Anás y sus consejeros añadían burlas a estos ultrajes y le decían: «¿Esta es tu doctrina? Contéstanos, gran soberano, hombre enviado por Dios, danos una muestra de tu poder».
Después, Anás añadió: «¿Quién eres tú? Tan solo el hijo de un oscuro carpintero». A continuación, pidió material de escritura y en una gran hoja escribió una serie de grandes letras, cada una significando una acusación contra nuestro Señor. Después enrolló la hoja y la metió dentro de una calabacita vacía que tapó con cuidado y ató a una caña. Se la presentó a Jesús diciéndole con ironía: «Toma, este es el cetro de tu reino. Aquí constan todos tus títulos, tus dignidades y todos tus derechos. Llévaselos al sumo sacerdote para que reconozca tu misión y te trate según tu dignidad. Que le aten las manos a este rey y lo lleven ante el sumo sacerdote». Maniataron de nuevo a Jesús, sujetando también con ellas el simulacro de cetro que contenía las acusaciones de Anás, y lo condujeron a casa de Caifás, en medio de las burlas, de las injurias y de los malos tratos de la multitud. Jesús es conducido de Anás a Caifás. La casa de Anás quedaba a unos 300 pasos de la de Caifás. El camino, flanqueado por paredes y casas bajas, todas ellas dependencias del tribunal del sumo pontífice, estaba iluminado con faroles y abarrotado de judíos que vociferaban y se agitaban. Los soldados, a duras penas, podían abrirse paso entre la multitud. Los que habían ultrajado a Jesús en casa de Anás repetían sus ultrajes delante del pueblo, y nuestro Señor fue vejado y maltratado durante todo el camino. Yo vi a hombres armados haciendo retroceder a algunos grupos que parecían compadecerse de nuestro Señor y dar dinero a los que más se distinguían por su brutalidad con él, y dejarlos entrar en el patio de Caifás. Para llegar al tribunal de Caifás hay que atravesar un primer patio exterior y se entra después en otro patio interior que rodea todo el edificio. La casa es rectangular. En la parte de delante hay una especie de atrio descubierto rodeado de 3 tipos de columnas que forman galerías cubiertas. A continuación, detrás de unas columnas bajas, hay una sala casi tan grande como el atrio, donde están las sillas de los miembros del consejo sobre una elevación en forma de herradura a la que se llega tras muchos escalones. La silla del sumo sacerdote ocupa en el medio el lugar más elevado. El reo permanece en el centro del semicírculo. A uno y otro lado, y detrás de los jueces, hay 3 puertas que comunican con una sala ovalada rodeada de sillas, donde tienen lugar las deliberaciones secretas. Entrando en esta sala desde el tribunal, se ve a derecha e izquierda puertas que dan al patio interior. Saliendo por la puerta de la derecha, se llega al patio por la de la izquierda, a una prisión subterránea que está debajo de esta última sala. Todo el edificio y los alrededores están iluminados por antorchas y lámparas, y había tanta luz como si fuese de día. En medio del atrio se había encendido un gran fuego en un hogar cóncavo, de cuyos lados partían los conductos para el humo. Alrededor del fuego se apiñaban soldados, empleados subalternos, testigos de la más ínfima categoría, comprados con dinero. Entre ellos había también mujeres que daban de beber a los soldados un licor rojizo y cocían panes que luego vendían. La mayor parte de los jueces estaban ya sentados alrededor de Caifás, los otros fueron llegando sucesivamente. Los acusadores y los falsos testigos llenaban el atrio. Había allí una inmensa multitud a la que había que contener con fuerza para que no invadieran la sala del consejo. Un poco antes de la llegada de Jesús, Pedro y Juan, vestidos como mensajeros, habían conseguido entrar camuflados entre la multitud y se hallaban en el patio exterior. Juan, con la ayuda de un empleado del tribunal a quien conocía, pudo penetrar hasta el segundo patio, cuya puerta cerraron detrás de él a causa de la mucha gente. Pedro, que se había quedado un poco rezagado, se encontró ya la puerta cerrada y no quisieron abrirle. Allí se hubiera quedado a pesar de los esfuerzos de Juan, si Nicodemo y José de Arimatea, que llegaban en aquel instante, no lo hubiesen hecho entrar con ellos. Los 2 apóstoles, despojados ya de los vestidos que les habían prestado, se colocaron en medio de la multitud que llenaba el vestíbulo, en un sitio desde donde podían ver a los jueces. Caifás estaba sentado en medio del semicírculo, rodeado por los 70 miembros del Sanedrín. A ambos lados de ellos estaban los funcionarios públicos, los escribas, los ancianos y detrás los falsos testigos. Había soldados colocados desde la entrada hasta el vestíbulo, a través del cual Jesús debía ser conducido. La expresión de Caifás era solemne en extremo, pero su gravedad iba acompañada de indicios de sorpresiva rabia y siniestras intuiciones. Iba ataviado con una capa larga de color oscuro, bordada con flores y ribeteada de oro.
sujetas sobre el pecho y los hombros con unos broches de brillante metal. Iba tocado con una especie de mitra de obispo, de cuyas aberturas laterales pendían unas tiras de seda. Caifás lleva allí algún tiempo, esperando junto a sus consejeros. Su impaciencia y su rabia eran tales que, sin poderse contener, bajó los escalones y a grandes zancadas se fue hasta el atrio para preguntar con ira si Jesús no llegaba. Viendo la procesión que se acercaba, Caifás volvió a su sitio. Jesús ante Caifás. Jesús fue introducido en el atrio entre gritos, insultos y golpes. Al pasar cerca de Juan y de Pedro, los miró sin volver la cabeza para no comprometerlos con su reconocimiento. En cuanto estuvo en presencia del consejo, Caifás exclamó: «Al fin estás aquí, enemigo de Dios, blasfemo, que alteras la paz de la santa noche». La calabaza que contenía las acusaciones de Anás fue desatada del ridículo cetro colocado entre las manos de Jesús. Después de leerlas, Caifás arremetió a preguntas burlescas contra nuestro Señor. Los verdugos le pegaban y empujaban con unos palos puntiagudos, diciéndole: «Contesta de una vez, habla, ¿te has quedado mudo?». Caifás, cuyo temperamento era mucho más soberbio y arrogante que el de Anás, había dirigido a Jesús 1.000.000 de preguntas, una tras otra, pero nuestro Señor permanecía en silencio con la mirada baja. Los esbirros querían obligarle a hablar, reiterando los empujones y los golpes. Los testigos fueron llamados a declarar. En primer lugar, los de la clase más baja, cuyas acusaciones eran incoherentes e inconsistentes como lo habían sido en el tribunal de Anás, y no sirvieron para nada. Luego los principales testigos, los fariseos y saduceos reunidos en Jerusalén, provenientes de todos los lugares del país. Hablaban con calma, pero sus maneras y la expresión de sus caras delataban que estaban repitiendo acusaciones aprendidas a las que, por otra parte, Jesús ya había respondido 1000 veces: que curaba a los enfermos y echaba a los demonios por arte de estos, que violaba el sábado, que sublevaba al pueblo, que llamaba a los fariseos raza de víboras y adúlteros, que había predicho la destrucción de Jerusalén, que frecuentaba a los publicanos y los pecadores, que se hacía llamar rey profeta, hijo de Dios, que siempre hablaba de su reino, que repudiaba el divorcio, que se llamaba pan de la vida, y decía que quien no comiera su carne y bebiera su sangre no tendría vida eterna, etc. De esta manera, sus palabras, sus enseñanzas y sus parábolas fueron siendo desfiguradas, mezcladas con injurias y presentadas como crímenes. Pero se contradecían unos a otros y perdían el hilo de sus relatos. El uno decía: «Se autoproclama rey». El otro: «No permite que lo llamen así, y cuando han querido proclamarlo rey, él se ha marchado». Un tercero gritaba: «Dice que es el Hijo de Dios». Algunos decían que los había curado, pero que habían vuelto a caer enfermos, que sus curas eran solo sortilegios. Los fariseos de Seforis, con los cuales había discutido una vez sobre el divorcio, le acusaban de predicar falsas doctrinas, y un joven de Nazaret, a quien Jesús no quiso como discípulo, tuvo la bajeza de atestiguar contra él. Sin embargo, no eran capaces de establecer ninguna acusación bien fundamentada. Los testigos comparecían más bien para insultarlo que para citar hechos. Discutían entre sí, se contradecían, y mientras tanto Caifás y otros miembros del consejo se dedicaban a injuriar a Jesús. «¿Qué clase de rey eres tú? Muéstranos tu poder. Llama a esas legiones de ángeles de las que hablaste en el huerto de los olivos. ¿Qué has hecho del dinero de las viudas y los locos a quienes has engañado? Más te valdría haber callado ante gente de tan pocas luces. Has hablado de más». Todos estos discursos estaban acompañados de golpes propinados por los empleados subalternos del tribunal. Algunos miserables decían que era hijo ilegítimo, otros al contrario decían que su madre había sido una virgen piadosa en el templo, que la habían visto casarse con un hombre temeroso de Dios. Reprochaban a Jesús y sus discípulos que no sacrificasen en el templo. Esta acusación no tenía ningún valor, pues los esenios no hacían ningún sacrificio y no estaban sujetos por ello a ninguna pena. Algunos dijeron que había celebrado la Pascua en la víspera y que eso iba contra la ley, y que el año anterior había hecho modificaciones en la ceremonia. Pero los testigos se contradecían tanto que Caifás y los suyos estaban llenos de rabia y de vergüenza al ver que no encontraban contra él ni un solo argumento. Nicodemo demostró con textos antiguos que desde tiempo inmemorial los galileos tenían permiso para celebrar la Pascua un día antes, añadiendo que por tanto la ceremonia había sido conforme a la ley y que algunos empleados del templo habían participado en ella.
Los fariseos lo miraron con furia e hicieron que continuara la audiencia de los testigos cada vez con más precipitación e imprudencia, con lo que no hacían más que revelar que sus únicos motivos eran la envidia y la maldad. Finalmente presentaron 2 testigos que dijeron: Jesús aseguró que derribaría el templo edificado por las manos de los hombres y que en 3 días lo reedificaría sin intervención humana. Pero tampoco estos se pusieron totalmente de acuerdo en a qué templo se refería Jesús, si al de Jerusalén o al lugar donde había celebrado la cena pascual. La cólera de Caifás era indescriptible, pues las crueldades ejercidas contra Jesús, las contradicciones de los testigos y la infatigable paciencia del Salvador empezaban a producir una viva impresión sobre muchos de los presentes. Algunas veces la multitud silbaba a los testigos, el silencio de Jesús conmovía a algunos de los presentes, y 10 soldados se sintieron tan transformados por lo que estaban viendo que se retiraron bajo el pretexto de que estaban enfermos. Al pasar cerca de Pedro y de Juan, les dijeron: el silencio de Jesús de Nazaret ante un trato tan cruel es sobrehumano y partiría hasta un corazón de hierro. Decidnos, ¿a dónde debemos ir? Los 2 apóstoles desconfiaban de ellos, pues reconocieron en ellos a algunos de los que habían prendido a Jesús, por lo que les respondieron en tono melancólico: si la verdad os llama, seguidla, y ella os guiará. Entonces aquellos hombres salieron de la ciudad, encontraron a otros que los condujeron al otro lado del monte de Sión, a las grutas al sur de Jerusalén. Hallaron en ellas a muchos discípulos escondidos que tuvieron miedo de ellos, pero los soldados pronto calmaron a sus hombres y les contaron los padecimientos de Jesús. El intemperante Caifás, ya totalmente exasperado por los discursos contradictorios de los testigos, se levantó, bajó 2 escalones y dijo a Jesús: ¿es que no vas a responder nada a lo que aquí está diciéndose de ti? Estaba muy irritado porque Jesús no le miraba. Entonces los esbirros, asiéndolo por los cabellos, le echaron la cabeza atrás y lo llenaron de golpes, pero los ojos de Jesús permanecieron bajos. Caifás levantó las manos con viveza y dijo con tono de rabia: yo te conjuro por el Dios vivo a que nos digas si tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios. Se hizo un profundo silencio, y Jesús, con una voz llena de indecible majestad, hablando por su boca el Verbo eterno, dijo: tú lo has dicho. Y yo te digo más: veréis al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Padre entre las nubes del cielo. Mientras Jesús decía estas palabras, yo le vi resplandecer. El cielo se abrió sobre él. No hay palabras humanas para expresarlo. Vi a Dios, Padre Todopoderoso, vi a los ángeles y la oración de los justos como si clamasen y rezasen por Jesús. Me parecía oír la voz del Padre Divino a la vez que la de Jesús. Al mismo tiempo, vi abrirse el infierno debajo de Caifás, como una bola de fuego oscura llena de horribles figuras. Parecía solo que una fina tela lo separase de él. Vi toda la rabia de los demonios concentrada contra Jesús. Vi muchos espectros horrendos entrar en la mayor parte de los asistentes, y en ese momento nuestro Señor pronunció sus solemnes palabras: yo soy el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Entonces Caifás se irguió, inspirado por el infierno, tomó el borde de su capa, lo cortó con su cuchillo y rasgándolo con solemnidad exclamó con voz grave: ha blasfemado. ¿Para qué necesitamos testigos? Todos hemos oído su blasfemia. ¿Cuál es vuestra sentencia? Entonces todos los presentes gritaron con voz terrible: ¡es reo de muerte! ¡es reo de muerte! Durante este horrible griterío el furor del infierno llegó a su colmo. Parecía que las tinieblas celebraban su triunfo sobre la luz. Todos los que allí estaban y conservaban en ellos algo de bondad fueron penetrados de tal horror que muchos se cubrieron la cabeza y se fueron. Los testigos más ilustres abandonaron turbados la sala donde ya no eran necesarios. Los demás se dirigieron al atrio alrededor del fuego, donde les dieron de comer y de beber. El sumo sacerdote dijo a los esbirros: os entrego a este rey, rendid al blasfemo los honores que merece. Enseguida se retiró con los miembros del consejo a la sala ovalada situada detrás del tribunal y que quedaba fuera de la vista del atrio. En medio de su amarga aflicción, Juan se acordó de la Santísima Madre de Jesús. Temió que la terrible noticia de la condena de su hijo llegara a los oídos por boca de un enemigo, que se diera de la manera más dolorosa. Miró a nuestro Señor y dijo en voz baja: Señor, tú sabes por qué me marcho.
y se fue del tribunal a ver a la Virgen, como un enviado del mismísimo Jesús. Pedro, lleno de angustia y dolor, y sintiendo más penetrante el frío de la mañana, se acercó tímidamente a la lumbre del atrio, donde mucha gente estaba calentándose. Intentó ocultar su pena ante ellos, pero no podía irse de allí y dejar a su amado Maestro. Jesús es vejado e insultado. En cuanto Caifás salió del tribunal con los miembros del consejo, una multitud de miserables se precipitó sobre nuestro Señor como un enjambre de avispas irritadas. Mientras se interrogaba a los testigos, los esbirros y otros miserables habían ido arrancando puñados de pelo de la barba de Jesús, le habían escupido, dado bofetadas, pegado con palos y pinchado con agujas. Ahora se enfrentaban ya sin freno a su rabia insensata. Le ponían sobre la cabeza coronas de paja y de corteza de árbol, y se las volvían a quitar, saludándolo con expresiones insultantes. Le decían: «Ved aquí al hijo de David, llevando la corona de su padre. He aquí al más grande que Salomón». Así ridiculizaban las verdades eternas que Jesús había predicado en forma de parábolas a aquellos a quienes venía a salvar. Después le pusieron una nueva corona sobre la cabeza, le arrancaron las vestiduras y el escapulario, y le echaron en su lugar sobre los hombros una capa vieja hecha de jirones, que por delante le llegaba apenas a las rodillas. Le rodearon el cuello con una larga cadena de hierro, cuyas pesadas puntas en forma de anillos con púas le ensangrentaban las rodillas al caminar. Le ataron de nuevo las manos sobre el pecho, colocaron una caña entre ellas y le escupieron a la cara. Habían vertido toda especie de inmundicias sobre su cabeza, sobre su pecho y sobre la parte superior de la ridícula capa. Le taparon los ojos con un sucio trapo y le pegaban y le gritaban: «¡Oh Cristo, profetiza quién te ha pegado!». Jesús no abría la boca, rogaba por ellos interiormente y suspiraba. En este estado lo arrastraron con la cadena hasta la sala a donde se había retirado el consejo. «Adelante, rey de paja», gritaban pegándole con palos nudosos. «Tienes que presentarte ante el consejo con las insignias que has recibido de nosotros». Una vez dentro redoblaron sus burlas, riéndose de las cosas más sagradas. Cuando le escupían y le echaban lodo en la cara, le decían: «Recibe la unción, tu unción regia». Y a continuación: «¿Cómo te atreves a presentarte en este estado delante del gran consejo? Tú siempre hablas de purificación y tú mismo no estás purificado, pero nosotros vamos a lavarte». Y cogiendo un vaso de agua sucia e infecta, se lo vertieron sobre la cara y los hombros, postrándose de rodillas ante él y diciendo: «Esta es tu preciosa unción, tu agua de nardo que costó 300 dinares, tu bautismo en la piscina de Betesda», parodiando así impíamente el bautismo, y a la Magdalena vertiendo perfume sobre su cabeza. Estas burlas establecían sin darse cuenta la semejanza entre Jesús con el Cordero Pascual, pues las víctimas de la Pascua habían sido lavadas primero en el estanque vecino a la puerta de las ovejas, y después habían sido llevadas a la piscina de Betesda, donde habían recibido una aspersión ceremonial antes de ser sacrificadas en el templo. A continuación, arrastraron a Jesús alrededor de la sala ante los miembros del consejo, que continuaban dirigiéndose a él en un lenguaje insultante y abusivo. Vi que todo estaba lleno de figuras diabólicas, pero alrededor de Jesús, desde que había dicho que era el Hijo de Dios, se veía un halo de luz. Muchos de los presentes debieron de percibir confusamente esto mismo, y veían con consternación que ni los ultrajes ni la ignominia alteraban su inexplicable majestad. Redoblábase con esto la rabia de ellos. La negación de Pedro. Conteniendo a duras penas sus lágrimas y su tristeza, Pedro se había acercado a la lumbre del atrio, silencioso y ensimismado. Pero entre los que alardeaban de su maltrato hacia Jesús y contaban sus gestas, su silencio y su tristeza lo hacían sospechoso. La portera se acercó al fuego escuchando las conversaciones y entonces, mirando a Pedro abiertamente, le dijo: «Tú estabas también con Jesús el Galileo». Pedro, asustado, temiendo ser maltratado por aquellos hombres groseros, respondió: «Mujer, yo no lo conozco, no sé por qué dices eso». Entonces se levantó y, queriendo apartarse de aquella compañía, se dirigió hacia el patio. En ese momento el gallo cantaba en la ciudad. No recuerdo haberlo oído, pero me parece que así fue. Cuando Pedro se iba, otra criada lo miró y dijo a los que estaban cerca: «Este estaba también con Jesús de Nazaret». Y los que había junto a ella dijeron también:
es cierto, ¿no eres tú uno de sus discípulos? Pedro, cada vez más alarmado, replicó de nuevo y dijo: Yo no era su discípulo, no conozco a ese hombre. Atravesando el primer patio, llegó al patio exterior. Lloraba y su angustia y su pena eran tan grandes que apenas se acordaba de lo que acababa de decir. En el patio exterior había mucha gente. Algunos se habían subido sobre la tapia para oír algo. Había allí también algunos amigos y discípulos de Jesús a quienes la inquietud había hecho salir de las cavernas de Hinnom. Se acercaron a Pedro y le hicieron preguntas, pero éste estaba tan agitado que les aconsejó en pocas palabras que se retirasen porque corrían peligro. Enseguida se alejó de ellos y ellos se fueron a su vez para volver a sus refugios. Eran 16 y entre ellos reconocía a Bartolomé, Natanael, Saturnino, Judas Barnabás, Simeón, que fue después obispo de Jerusalén, Zaqueo y Manahem, el ciego de nacimiento curado por Jesús. Pedro no podía hallar reposo y su amor a Jesús lo llevó de nuevo al patio interior que rodeaba el edificio. Lo dejaban entrar porque José de Arimatea y Nicodemo lo habían introducido al principio. No entró en el atrio, sino que torció a la derecha y entró en la sala ovalada de detrás del tribunal, en donde la chusma paseaba a Jesús en medio del griterío. Pedro se acercó tímidamente y aunque vio que lo observaban como a un hombre sospechoso, no pudo evitar mezclarse con la gente que se agolpaba a la puerta para mirar. Jesús llevaba su corona de paja sobre la cabeza y miró a Pedro con tal tristeza y severidad que a éste se le partió el corazón. Pero no había superado su miedo y como oía decir a algunos «¿Quién es este hombre?», se volvió perturbado al patio. Como allí también lo observaban, se acercó a la lumbre del atrio y se sentó un rato junto al fuego. Pero algunas personas que habían observado su agitación se pusieron a hablarle de Jesús en términos injuriosos. Una de ellas le dijo: «Tú eres también uno de sus partidarios, eres Galileo, tu acento te delata». Cuando Pedro procuraba retirarse, un hermano de Maleo, acercándose, le dijo: ¿No eres tú el que estaba con ellos en el huerto de los olivos, el que le ha cortado la oreja a mi hermano? Pedro, casi enloquecido de terror, empezó a balbucear jurando que no conocía a aquel hombre y se fue corriendo del atrio al patio interior. Entonces el gallo cantó de nuevo, y Jesús, que en ese momento era conducido a la prisión a través del patio, volvió a mirar a su apóstol con pena y compasión. Esa mirada le llegó a Pedro hasta lo más hondo y recordó entonces las palabras de Jesús: «Antes de que el gallo cante 2 veces, tú me negarás 3». Había olvidado sus promesas de morir antes que negarlo y había olvidado sus advertencias, pero cuando Jesús lo miró, sintió cuán enorme era su culpa y su corazón se consumió de tristeza. Había negado a su maestro cuando estaba siendo ultrajado, cuando había sido entregado a jueces inicuos, mientras sufría en silencio y con paciencia todos sus tormentos. Abatido por el arrepentimiento, volvió al patio exterior con la cabeza cubierta, llorando amargamente. Ya no temía que le interpelaran. En esos momentos hubiera dicho a todo el mundo quién y cuán culpable era. ¿Quién en medio de tantos peligros, de la aflicción, la angustia, entregado a una lucha tan violenta entre el amor y el miedo, exhausto, asediado por el miedo y una pena enloquecedora, con una naturaleza ardiente y sencilla como la de Pedro, se atreve a decir que hubiese sido más fuerte que él? Nuestro Señor lo dejó abandonado a sus propias fuerzas y Pedro fue débil, como todos los que olvidan sus palabras. Velad y orad para que no caigáis en tentación. María en casa de Caifás. La Santísima Virgen estaba constantemente en comunicación espiritual con Jesús. María sabía todo lo que le sucedía, sufría con él, rogaba como él por sus verdugos, pero su corazón materno suplicaba también a Dios para que no permitiera que se consumara este crimen, para que apartara aquel sufrimiento de su Santísimo Hijo, y tenía un deseo irresistible de acercarse a Jesús. Cuando Juan llegó a casa de Lázaro y le contó el horrible espectáculo al que había asistido, le pidió que junto con Magdalena y algunas de las santas mujeres la acompañara al lugar donde Jesús estaba sufriendo. Juan, que solo se había alejado de su divino maestro para consolar a la que estaba más cerca de su corazón después de él, accedió al instante y condujo a las santas mujeres por las calles iluminadas por la luna, cruzándose con gente que volvía a su casa. Las mujeres iban con la cabeza cubierta, pero sus sollozos atrajeron sobre ellos la atención de algunos grupos y tuvieron que oír palabras injuriosas contra Jesús. La madre de Jesús, que había contemplado en espíritu el suplicio de su hijo,
Guardó todas esas cosas en su corazón junto con todo lo demás. Como él, sufría en silencio, pero más de una vez cayó sin conocimiento. Una de las veces que yacía desmayada en los brazos de las santas mujeres bajo un portal de la villa interior, algunas gentes bien intencionadas que volvían de la casa de Caifás la reconocieron y se pararon un instante llenos de sincera compasión y la saludaron con estas palabras: «Te saludamos, desgraciada madre, oh la más afligida de las madres, oh madre del más sagrado descendiente de Israel». María volvió en sí y les dio las gracias con afecto, y después continuó su triste camino. Conforme se acercaba a la casa de Caifás, al pasar por el lado opuesto a la entrada, se tropezaron con un nuevo dolor, pues tuvieron que atravesar por un lugar donde estaban construyendo la cruz de Jesús debajo de una tienda. Los enemigos de Jesús habían mandado preparar una cruz en cuanto fueron a prenderlo, a fin de ejecutar la sentencia en cuanto fuese pronunciada por Pilatos, a quien confiaban en convencer fácilmente. Los romanos habían preparado ya cruces para 2 ladrones, y los trabajadores que tenían que hacer la de Jesús maldecían por tener que trabajar por la noche. Sus palabras atravesaron el corazón de María, que rogó por aquellas ciegas criaturas que construían, blasfemando, el instrumento de la redención de ellos y del suplicio de su Hijo. María, Juan y las santas mujeres atravesaron el patio interior de la casa de Caifás y se detuvieron en la entrada de la sala. Ella estaba impaciente porque la puerta fuera abierta, pues sentía que sólo ella la separaba de su hijo, quien al segundo canto del gallo había sido conducido a un calabozo que estaba debajo de la casa. La puerta se abrió al fin lentamente, y Pedro se precipitó fuera, las manos extendidas, la cabeza cubierta, y llorando amargamente. Reconoció a Juan y a la Virgen a la luz de las antorchas y de la luna, y fue como si su conciencia, despierta por la mirada del Hijo, redoblara ahora sus remordimientos ante la persona de la Madre. María le preguntó: «Simón, ¿qué ha sido de Jesús, mi hijo?». Y estas palabras penetraron hasta lo más íntimo de su alma, de forma que no pudo resistir su mirada, y le dio la espalda, retorciéndose las manos, pero María se acercó a él y le dijo con una profunda tristeza: «Simón, hijo de Juan, ¿por qué no me respondes?». Entonces Pedro exclamó llorando: «Oh María, tu hijo está sufriendo más de lo que puedo expresar. No me hables. Ha sido condenado a muerte. Yo he renegado de él 3 veces». Juan se acercó para hablarle, pero Pedro, como fuera de sí, huyó del patio y se fue a la caverna del Monte de los Olivos, donde la piedra conservaba la huella de las manos de Jesús. Yo creo que en esa misma caverna fue donde nuestro padre Adán se refugió para llorar tras la caída. La Santísima Virgen sentía en su herido corazón una inexpresable aflicción con este nuevo dolor de su hijo, negado por el discípulo que lo había reconocido el primero como Hijo de Dios. Incapaz de aguantarse en pie, cayó desfallecida cerca de la piedra en que se apoyaba la puerta, y la marca de su mano y de su pie se imprimieron en ella. Las puertas del patio se quedaron abiertas a causa de la multitud que se retiraba después del encarcelamiento de Jesús. Cuando la Virgen volvió en sí, quiso acercarse a su hijo. Juan la condujo delante de donde nuestro Señor estaba encerrado. María oyó los suspiros de su hijo y las injurias de los que lo rodeaban. Las santas mujeres no podían permanecer allí mucho tiempo sin ser vistas. Magdalena mostraba una desesperación demasiado evidente y muy violenta. En cambio, la Virgen, por la gracia de Dios Todopoderoso, en lo más profundo de su dolor, conservaba la calma y la dignidad exterior. Entonces fue reconocida y tuvo que oír estas crueles palabras: ¿No es esta la madre del Galileo? Su hijo va a ser crucificado, pero no antes de la fiesta, a no ser que en efecto sea uno de los más grandes criminales. La Santísima Virgen abandonó el patio y se fue junto a la lumbre en el atrio, donde todavía quedaba un resto del populacho, en el sitio exacto donde Jesús había dicho que era el Hijo de Dios y donde los hijos de Satanás habían gritado: «Es reo de muerte». María perdió el conocimiento, y Juan y las santas mujeres tuvieron que recogerla, más muerta que viva. La gente no dijo nada y guardó un extraño silencio, como si un espíritu celestial hubiera atravesado el infierno. Las santas mujeres y Juan volvieron a pasar por el sitio donde estaban construyendo la cruz. Los obreros parecían encontrar tantas dificultades para acabarla como los jueces habían encontrado para poder pronunciar la sentencia. Sin cesar, tenían que traer madera porque tal o cual pieza no servía o se rompía, hasta que los diferentes tipos de madera estuvieran combinados del modo que Dios quería. Vi que los santos ángeles los obligaban a empezar de nuevo hasta que todo fuese hecho como estaba escrito,
pero no recuerdo muy bien todas las circunstancias, así que lo dejaré correr. Jesús en la cárcel. Jesús estaba encerrado en un pequeño calabozo de bóveda, del cual se conserva todavía una parte, bajo la sala de juicios de Caifás. 2 de los 4 esbirros se quedaron con él, pero pronto fueron relevados por otros. No le habían devuelto aún sus vestidos y seguía cubierto con la capa ridícula que le habían puesto. Le habían atado de nuevo las manos. Cuando el Salvador entró en prisión, pidió a su Padre Celestial que aceptara todos los ultrajes, insultos y golpes que había sufrido y que tenía aún que sufrir, como un sacrificio expiatorio por sus verdugos y por todos los hombres que en sus padecimientos se dejaran llevar de la impaciencia o de la cólera. Los enemigos de nuestro Señor no le dieron ni un solo instante de reposo. Lo ataron a un pilar en medio del calabozo y no le permitieron que se apoyara en él, de modo que apenas podía tenerse sobre sus pies, cansados, heridos e hinchados. Es imposible describir todo lo que estos hombres crueles hicieron sufrir al Santo de los Santos, porque su vista me afectaba de tal modo que me sentía verdaderamente enferma, como a punto de morir. Qué vergonzoso, en efecto, que nuestra flaqueza nos impida contar sin repugnancia los innumerables ultrajes que el Redentor padeció por nuestra salvación. Jesús lo sufría todo sin abrir la boca, y fueron los hombres pecadores quienes perpetraron todos los ultrajes contra quien era su hermano, su Redentor y su Dios. Jesús en su prisión seguía rogando por sus enemigos, y cuando al fin le dieron un instante de reposo, le vi apoyado sobre el pilar, y todo rodeado de luz. Estaba llegando el amanecer del día de su pasión, del día de nuestra redención, y se anunciaba con un tembloroso rayo de luz que entraba por el respiradero del calabozo, sobre nuestro Cordero Pascual cubierto de heridas. Jesús levantó sus manos atadas hacia la luz y dio gracias a su Padre en voz alta por el don de ese día deseado por los patriarcas y profetas, y por el cual él mismo había suspirado con tanto ardor desde su llegada a la tierra, y respecto al cual había dicho a sus discípulos: «Debo ser bautizado con otro bautismo, y viviré esperando que se cumpla». Jesús saludaba el día con una acción de gracias tan conmovedora en medio de sus sufrimientos que yo me sentía enormemente emocionada e intentaba repetir cada una de sus palabras como un niño. Era un espectáculo que rompía el corazón verlo acoger así el primer rayo de luz del gran día de su sacrificio. Los esbirros, que parecían haberse dormido un instante, se despertaron y lo miraron con sorpresa, pero no lo interrumpieron. Estaban trastornados y asustados. Jesús debió de estar todavía más o menos una hora en esa prisión. Judas en el tribunal. Mientras Jesús estaba en el calabozo, Judas, que había estado vagabundeando de acá para allá como un desesperado por el valle de Hinón, se acercó al tribunal de Caifás. Llevaba todavía colgada a su cintura la bolsa con las 30 monedas, el precio de su traición. Todo estaba en el mayor silencio, y preguntó a los guardias de la casa, sin darse a conocer, qué harían con el Galileo. Ellos le dijeron: «Ha sido condenado a muerte y será crucificado». Fue oyendo aquí y allí hablar de las crueldades ejercidas contra Jesús, de su paciencia y de la solemne declaración que había pronunciado al amanecer delante del gran consejo. Judas se retiró detrás del edificio para no ser visto, pues huía de los hombres como Caín, y la desesperación dominaba cada vez más su alma. Pero el sitio a donde había ido a parar era donde habían estado construyendo la cruz. Las diversas piezas de la que ésta se componía estaban colocadas en orden, y los obreros dormían junto a ellas. Judas se sintió lleno de horror al ver todo aquello y huyó. Había visto el instrumento del cruel suplicio, al que había entregado a su Dios y Maestro. Vagó atenazado por la angustia y finalmente se escondió en los alrededores esperando la conclusión del juicio de la mañana. El juicio de la mañana. Tan pronto como amaneció, Caifás, Anás, los ancianos y los escribas se reunieron de nuevo en la sala grande del tribunal para celebrar un juicio según las normas, pues no era conforme a la ley que los delitos se juzgasen de noche. Debido a la urgencia, podía haber solo una instrucción previa. La mayor parte de los miembros del consejo habían pasado el resto de la noche en casa de Caifás,
en donde les habían preparado camas. La asamblea era numerosa, y se veía en todos los gestos gran precipitación. Deseaban condenar a Jesús a muerte, pero Nicodemo, José y algunos otros se opusieron a sus demandas y pidieron que se difiriera el juicio hasta después de la fiesta, alegando que una sentencia no podía basarse en las acusaciones presentadas ante el tribunal porque todos los testigos se habían contradicho entre sí. El sumo sacerdote y sus adeptos se irritaron y dieron a entender claramente a los que se les oponían que, siendo ellos mismos sospechosos de haber favorecido la doctrina del Galileo, este juicio les disgustaba porque no les resultaba conveniente. Excluyeron incluso del consejo a todos los que eran favorables a Jesús. Estos últimos protestaron la decisión y finalmente dijeron que se lavaban las manos de todo lo que allí pudiera decidirse, y abandonando la sala, se retiraron al templo. Desde aquel día nunca más volvieron a ocupar sus asientos en el consejo. Caifás ordenó que trajeran a Jesús delante de sus jueces y que estuviesen listos para conducirlo ante Pilatos inmediatamente después. Los esbirros se precipitaron a la cárcel, desataron las manos de Jesús, le arrancaron la capa vieja con que le habían cubierto, lo obligaron a ponerse su túnica cubierta de inmundicias, le rodearon el cuerpo con cuerdas y lo sacaron del calabozo. Todo esto lo hicieron precipitadamente y con una horrible brutalidad. Jesús fue conducido entre la multitud, ya reunidos enfrente de la casa, y cuando lo vieron tan horriblemente desfigurado por los malos tratos dispensados, vestido solo con su túnica manchada, en lugar de sentir compasión, lo miraron con disgusto, y el desagrado les inspiró nuevas crueldades, pues la piedad era algo desconocido por el duro corazón de estos judíos. Caifás, que no hacía el más mínimo esfuerzo por disimular su rabia contra Jesús, que se presentaba delante de él en un estado tan deplorable, le dijo: «Si tú eres el Cristo, si eres el Mesías, dínoslo». Jesús levantó la cabeza y dijo con gran dignidad y calma: «Si os lo digo, no me creeréis, y si os lo pregunto a vosotros, no me responderéis ni me dejaréis marchar, pero desde hoy el Hijo del Hombre estará sentado a la derecha de Dios Todopoderoso». Se miraron unos a otros y con desdeñosa sonrisa preguntaron a Jesús: «¿Eres tú, pues, el Hijo de Dios?». Y Jesús respondió: «Tú lo has dicho, lo soy». Al oír estas palabras exclamaron: «¿Para qué necesitamos más pruebas? Hemos oído la blasfemia de su propia boca». Mandaron atar de nuevo a Jesús y poner una cadena a su cuello, como se hacía con los condenados a muerte, para conducirlo ante Pilatos. Habían enviado ya un mensajero a éste para avisarle de que iban a llevarle a un criminal para que lo juzgara, pues era preciso darse prisa a causa de la fiesta. Hablaban entre sí con indignación de la obligación que tenían de ir al gobernador romano para que éste legalizase la sentencia, porque en las materias que no concernían a sus leyes religiosas y las del templo, no podían ejecutar las sentencias de muerte sin su consentimiento. Uno de los cargos que iban a presentar ante Pilatos era que Jesús era enemigo del emperador, y bajo este aspecto la condena era competencia de Pilatos. Los soldados estaban ya formados delante de la casa. Había también muchos enemigos de Jesús y mucha gentuza. El sumo sacerdote y una parte de los miembros del Sanedrín iban delante, seguidos por el pobre Salvador, rodeado de los esbirros y los soldados. La muchedumbre cerraba la marcha. En este orden bajaron de Sion a la parte inferior de la ciudad y se dirigieron al palacio de Pilatos. Una parte de los sacerdotes que habían asistido al último juicio se dirigieron al templo, donde todavía tenían mucho que hacer. La desesperación de Judas. Mientras conducían a Jesús a casa de Pilatos, Judas el traidor oyó lo que se decía en el pueblo. Escuchó palabras como estas: «Lo llevan ante Pilatos, el Sanedrín lo ha condenado a muerte, el descreído va a ser crucificado, ha sido muy maltratado, solo dice que es el Mesías, lo matarán por eso, el descreído que lo ha vendido era uno de sus discípulos», etc. Entonces la angustia, el arrepentimiento y la desesperación lucharon en el alma de Judas. Echó a correr, pero el peso de las 30 monedas colgadas de su cintura era para él como una espuela del infierno. Sujetó la bolsa con la mano a fin de que al correr no le molestasen. Corría tan rápido como podía.
no para ir a echarse a los pies de Jesús y pedirle perdón, no para morir con él, no para confesar su crimen, sino para expiar lejos de él y de los hombres su crimen y el precio de su traición. Corrió como un insensato hasta el templo, donde muchos miembros del consejo se habían reunido después del juicio de Jesús. Se miraron atónitos y con una risa burlona lanzaron una mirada altiva sobre Judas, quien fuera de sí arrancó de su cintura la bolsa con las 30 monedas y entregándosela con la mano derecha dijo desesperado: «Tomad vuestro dinero, con el cual me habéis hecho entregaros a un hombre justo. Tomad vuestro dinero y soltad a Jesús. Rompo nuestro pacto, he pecado gravemente vendiendo sangre inocente». Los sacerdotes lo miraron con desprecio, apartaron sus manos del dinero que les entregaba para no manchárselas tocando la recompensa del traidor y le dijeron: «¿Qué nos importa a nosotros que hayas pecado? Si crees haber vendido sangre inocente no es asunto nuestro. Nosotros sabemos lo que hemos comprado y lo hallamos digno de la muerte. El dinero es tuyo, no queremos saber más de ti». Estas palabras, dichas en tan duro tono, provocaron en Judas tal rabia y desesperación que se puso frenético. Los cabellos se le erizaron sobre la cabeza, rasgó la bolsa que contenía las monedas, las arrojó al suelo del templo y corrió fuera de la ciudad. De nuevo lo vi correr como un insensato por el valle de Hinón. Satanás estaba a su lado y para llevarlo a la desesperación iba recitándole al oído todas las maldiciones de los profetas sobre esta tierra, donde los judíos habían sacrificado a sus hijos a los ídolos. Cuando estaban llegando al torrente de Cedrón y tenían a la vista el monte de los olivos, el diablo le dijo: «Caín, ¿qué has hecho con tu hermano?». Judas empezó a temblar, volvió los ojos y oyó entonces estas otras palabras: «Amigo, ¿a qué vienes? Judas, ¿vas a entregar al Hijo del Hombre con un beso?». Penetrado de horror hasta el fondo de su alma, comenzó a perder la razón y, entregado a horribles pensamientos, llegó al pie de la montaña. Un lugar desolado, lleno de escombros e inmundicias. El discordante sonido de la ciudad resonaba en sus oídos y Satanás le decía: «Quien vende a alguien y recibe el precio de su traición merece la muerte. Pon fin a tu desgracia, acaba de una vez, miserable, acaba con la desgracia». Entonces Judas, desesperado, cogió su cinturón y se colgó de un árbol que crecía en un hoyo y que tenía muchas ramas. Cuando se hubo ahorcado, su cuerpo reventó y sus entrañas se esparcieron por el suelo. Jesús es conducido ante Pilatos. La inhumana turba que conducía a Jesús desde Caifás hasta Pilatos lo llevaron por la parte más frecuentada de la ciudad. Bajaron la montaña de Sión por el lado del norte, atravesaron una calle estrecha situada en la parte baja y se dirigieron por el valle de Acra a lo largo de la parte occidental del templo, hacia el palacio y el tribunal de Pilatos, situado al nordeste del templo, enfrente del gran fortín o de la gran plaza. Caifás, Anás y muchos miembros del gran consejo iban delante, con sus vestidos de fiesta. Les seguían un gran número de escribas y judíos, entre los cuales estaban todos los falsos testigos y los fariseos que se habían destacado en la acusación de Jesús. A poca distancia seguía el Salvador, rodeado de nuestra tropa de soldados y de 6 esbirros, los que habían asistido a su arresto. La muchedumbre afluía de todos lados y se unía a ellos con gritos e imprecaciones. Los grupos se atropellaban por el camino. Jesús iba cubierto solo con su túnica interior, toda llena de inmundicias. De su cuello colgaba la larga cadena que le golpeaba y hería las rodillas cuando andaba. Sus manos estaban atadas como la víspera. Los esbirros sostenían los cabos de las cuerdas que le habían atado a la cintura y con ellas lo conducían. Estaba desfigurado por los ultrajes de la noche, pálido, con la cara ensangrentada. Las injurias y los malos tratos proseguían sin cesar. Habían reunido mucha gente con objeto de hacer una desgraciada parodia de su entrada triunfal el domingo de Ramos. Se burlaban llamándole rey y echaban en el suelo palos y trapos. Le cantaban canciones que hacían alusión a su entrada triunfal entre ramos de palma. En la esquina de un edificio, no lejos de la casa de Caifás, esperaba la madre de Jesús junto con Juan y Magdalena, esperando verlo. El alma de la Santísima Virgen estaba siempre unida a la de Jesús,
pero impulsada por su amor, quería acercarse a él personalmente. Tras su visita nocturna al tribunal de Caifás, había estado en el cenáculo, sumida en un silencioso dolor. Cuando Jesús era sacado de nuevo de la prisión para ser presentado a los jueces, ella se levantó, se puso su velo y su capa y dijo a Juan y a Magdalena: «Sigamos a mi hijo a casa de Pilatos, tengo que verlo con mis propios ojos». Se colocaron en un sitio por donde la comitiva debía pasar y esperaron. La madre de Jesús sabía bien lo horriblemente que estaba sufriendo su hijo, pero su vista interior nunca habría podido concebir que la crueldad de los hombres lo hubiera dejado tan desfigurado y golpeado, porque en su figuración sus grandes dolores aparecían calmados por la santidad, el amor y la paciencia. Pero entonces se presentó ante su vista la terrible realidad. Primero pasaron los orgullosos enemigos de Jesús, los sacerdotes del Dios verdadero con sus trajes de fiesta, revestidos con sus decisiones tomadas y su alma llena de mentira y maldad. Los sacerdotes de Dios se habían vuelto sacerdotes de Satanás. A continuación venían los falsos testigos, los acusadores sin fe, y el pueblo con sus clamores. Al final de todos llegó Jesús, el Hijo de Dios, el Hijo del hombre, su Hijo, desfigurado, maltratado, atado, empujado, arrastrado, cubierto de una lluvia de injurias y de maldiciones. Él hubiera sido perfectamente irreconocible incluso para su madre si ella no hubiera visto al instante el contraste entre su comportamiento y el de aquellos viles atormentadores. Él solo, en medio de la persecución, sufriendo con resignación, alzando sus manos solo para suplicar al Padre Eterno el perdón de sus enemigos. Cuando él se acercaba, ella no pudo contenerse y exclamó: «¡Ay! ¿Es este mi hijo? Sí lo es mi amado hijo. ¡Oh Jesús, mi Jesús!». Al pasar delante de ellos, Jesús la miró con una expresión de gran amor y ternura, y ella cayó totalmente inconsciente. Juan y Magdalena se la llevaron, pero apenas volvió en sí, se hizo acompañar por Juan al palacio de Pilatos. Jesús debió de experimentar en este camino la aguda pena de ver cómo hay amigos que nos abandonan en la desgracia. Los habitantes de Ofel, que tanto querían y debían a Jesús, estaban a la orilla del camino, y cuando le vieron en aquel estado de abatimiento, su fe se tambaleó, y ya no pudieron seguir creyendo que era un rey, un profeta, el Mesías, el Hijo de Dios. Y los fariseos utilizaban contra ellos el amor que habían sentido con Jesús. Así se enfriaron sus corazones, debido al terrible ejemplo que les daban las personas más respetadas del país, el sumo sacerdote y el Sanedrín o el Gran Consejo. Los mejores se retiraron dudando, los peores se unieron a la turba en cuanto les fue posible, pues los fariseos habían puesto guardias para mantener el orden. El palacio de Pilatos y sus alrededores. Al pie del ángulo nordeste de la montaña del templo está situado el palacio del gobernador romano Pilatos. Queda bastante elevado, pues se accede a él por una gran escalera de mármol y domina una plaza espaciosa rodeada de columnas bajo cuyos porches se colocan los mercaderes. Un puesto de guardia y 4 entradas interrumpen esta plaza que los romanos llaman foro. Este queda más elevado que las calles que salen de ella, y está separada del palacio de Pilatos por un patio espacioso. A este patio se entra por un claustro que hay en su parte oriental y que da sobre una calle que conduce a la Puerta de las Ovejas y al Monte de los Olivos. Hacia poniente hay otro claustro por donde se va a Sion por el barrio de Acra. Desde la escalera del palacio se ve hacia el norte el foro, a cuya entrada hay columnas y bancos, encarados hacia palacio. Los sacerdotes judíos no iban más allá de estos bancos para no contaminarse. Cerca de la puerta occidental del patio hay un puesto de guardia que linda al norte con la plaza y al mediodía con el pretorio de Pilatos. Se llamaba pretorio a la parte del palacio donde Pilatos celebraba los juicios. El puesto de guardia estaba rodeado de columnas, en cuyo centro había un espacio descubierto que debajo tenía las prisiones, en las que en aquellos momentos permanecían cautivos los 2 ladrones. Había muchos soldados romanos. No lejos de este puesto de guardia se elevaba sobre la plaza misma la columna donde Jesús sería atado. Enfrente del puesto de guardia en la propia plaza hay una elevación con algunos bancos de piedra,
es como un tribunal. Desde este sitio, llamado Gábata, Pilatos pronuncia sus juicios. La escalera que da al palacio conduce a una terraza descubierta, desde donde Pilatos se dirige a los acusadores, sentados en los bancos de piedra a la entrada de la plaza. Jesús ante Pilatos. Eran poco más o menos las 6 de la mañana, según nuestra cuenta del tiempo, cuando la tropa que conducía al maltratado Salvador llegó a la plaza frente al palacio de Pilatos. Anás, Caifás y los miembros del Sanedrín se pararon en los bancos que estaban entre la plaza y la entrada del tribunal. Jesús fue arrastrado más allá, hasta la escalera de Pilatos. Este se hallaba en la terraza, recostado sobre una especie de sofá, y delante tenía una mesa de 3 pies. Junto a él, a ambos lados, había oficiales y soldados. Próximas al grupo se exhibían las insignias del poder romano. Cuando Pilatos vio llegar a Jesús en medio de un tumulto tan grande, se levantó y habló a los judíos con tono despreciativo. ¿Qué venís a hacer aquí a esta hora? ¿Por qué habéis maltratado al prisionero de esta manera? ¿Empezáis a ejecutar a vuestros criminales antes de que sean juzgados? Ellos no respondieron, pero dijeron a los guardias: Adelante, conducidlo al tribunal. Y a Pilatos: Escucha nuestras acusaciones contra este malhechor. Nosotros no podemos entrar en el tribunal para no volvernos impuros. En cuanto hubieron pronunciado estas palabras, un hombre de gran estatura y de aspecto venerable gritó con voz potente: Así es, no debéis entrar en el pretorio, pues está santificado con sangre inocente. Solo él puede entrar ahí, pues solo él es tan puro como los inocentes que aquí fueron masacrados. Quien así había hablado y que a continuación desapareció entre la multitud se llamaba Sadoc. Era un hombre rico, primo de Obed, el marido de Serafía, llamada después Verónica. 2 hijos suyos estaban entre los inocentes degollados por orden de Herodes en el patio de aquel tribunal cuando nació el Salvador. Tras aquella horrible vivencia, él se había retirado del mundo y, junto a su mujer, se había unido a los esenios. Había conocido a Jesús en casa de Lázaro y había escuchado sus enseñanzas, y sus palabras le habían dado consuelo por primera vez tras el espantoso asesinato de sus hijos. Él estaba dispuesto a testimoniar públicamente a favor de Jesús. Los acusadores de nuestro Señor estaban irritados por la altivez de Pilatos y por la humilde actitud que tenían que guardar en su presencia. Los brutales guardianes hicieron subir a Jesús los escalones de mármol y le condujeron así al fondo de la terraza, desde donde Pilatos se dirigía a los sacerdotes judíos. Pilatos había oído hablar mucho de Jesús. Al verlo tan horriblemente desfigurado por los malos tratos recibidos y conservando sin embargo una admirable expresión de dignidad, su desprecio hacia los miembros del consejo se redobló. Les dijo que no estaba dispuesto a condenar a Jesús sin pruebas y les preguntó en tono imperioso: ¿De qué acusáis a este hombre? Ellos respondieron: Si no fuese un malhechor, no habríamos acudido ante ti. Pilatos replicó: Lleváoslo y juzgadlo según vuestra ley. Los judíos le contestaron: Tú sabes que nosotros no podemos condenar a muerte. Los enemigos de Jesús estaban furiosos, querían que el juicio hubiese acabado y su víctima ejecutada antes de la fiesta, para poder sacrificar luego el cordero pascual. Cuando Pilatos finalmente les pidió que presentasen las acusaciones, alegaron 3 principales, apoyada cada una por 10 testigos, esforzándose sobre todo en mostrarle a Pilatos que Jesús era el cabecilla de una conspiración contra Roma. Lo acusaron primero de engañar al pueblo, de perturbar la paz pública y excitar a la sedición. Dijeron después que faltaba al sábado, curando incluso en ese día. Aquí Pilatos los interrumpió diciendo: Evidentemente vosotros no estáis enfermos, porque si no, no estaríais tan encolerizados contra la sanación en sábado. Añadieron que inculcaba al pueblo horribles doctrinas. Decía que si no comían su carne y bebían su sangre, no alcanzarían la vida eterna. Pilatos miró a sus oficiales sonriéndose y dijo a los judíos: Al parecer también vosotros queréis alcanzar la vida eterna, pues parecéis muy deseosos de comer su carne y beber su sangre. La segunda acusación contra Jesús era que animaba al pueblo a no pagar el tributo al emperador. Estas palabras indignaron a Pilatos, que les dijo con un tono autoritario:
Eso es un gran embuste, lo sé mucho mejor que vosotros. Entonces los judíos profirieron gritando la tercera acusación. Aunque este hombre es de baja extracción, se ha convertido en un cabecilla de muchos y pretende proclamarse rey. Estos días pasados hizo una entrada tumultuosa en Jerusalén y se ha hecho dar los honores reales. Ha predicado que era el Cristo, el ungido del Señor, el Mesías, el rey prometido a los judíos. Esto también fue apoyado por 10 testigos. Esta última acusación de que Jesús se hacía llamar el Cristo, el rey de los judíos, dejó a Pilatos pensativo. Fue desde la terraza al tribunal que estaba al lado. Echó al pasar una atenta mirada sobre Jesús y mandó a los guardias que lo condujeran a la sala. Pilatos era un pagano supersticioso, de espíritu ligero y fácil de perturbar. Había oído hablar de los hijos de sus dioses que habían vivido sobre la tierra. Tampoco ignoraba que los profetas de los judíos habían anunciado desde hacía mucho tiempo un ungido del Señor, un rey libertador y redentor, que muchos judíos lo esperaban. Había oído también de los reyes del Oriente, que habían visitado al rey Herodes en busca del rey de los judíos. Pero le parecía ridículo que acusaran precisamente a aquel hombre, que se le presentaba en tal estado de abatimiento, de haberse creído ese Mesías y ese rey. Sin embargo, como los enemigos de Jesús habían presentado eso como traición al emperador, mandó llevar a Jesús a su presencia para interrogarle. Pilatos miró a Jesús sin poder disimular la impresión que le causaba su porte sereno y le dijo: ¿Eres tú, pues, el rey de los judíos? Jesús respondió: ¿Lo preguntas porque tú lo crees posible o porque otros te lo han dicho? Pilatos, ofendido porque Jesús pudiera creer que él pudiera hacerse semejante pregunta, le dijo: ¿Soy acaso judío para ocuparme de semejantes necedades? Tu pueblo y sus sacerdotes te han entregado a mis manos porque, según dicen, mereces morir. Dime lo que has hecho. Jesús le contestó con majestad: Mi reino no es de este mundo. Si lo fuese, tendría servidores que lucharían por mí para no dejarme caer en las manos de los judíos, pero mi reino no es de este mundo. Pilato se sintió perturbado con estas solemnes palabras y le dijo: ¿Entonces, me estás diciendo que en verdad eres un rey? Jesús respondió: Tú lo has dicho, soy un rey. He nacido y he venido a este mundo para dar testimonio de la verdad. El que pertenece a la verdad escucha mi voz. Pilatos lo miró y, levantándose, dijo: ¿La verdad? ¿Qué es la verdad? Luego le dijo a Jesús algunas otras cosas que no recuerdo y volvió a la terraza. Las palabras de Jesús estaban más allá de la comprensión de Pilatos. Pero lo que sí veía éste claro era que no era un rey que pudiera perjudicar al emperador, puesto que no quería ningún reino de este mundo. Y el emperador se inquietaba poco de los reinos del otro mundo. Y así dijo a los sacerdotes desde la terraza: No encuentro ningún crimen en este hombre. Los enemigos de Jesús se irritaron, y de todas partes se vertió un torrente de acusaciones contra Jesús. Pero nuestro Señor permanecía silencioso, y oraba por los pobres hombres, y cuando Pilatos se volvió hacia él diciéndole: ¿No respondes nada a estas acusaciones? Jesús no pronunció ni una palabra. De modo que Pilatos, sorprendido, le volvió a decir: Veo claramente que las acusaciones son falsas. Pero la furia de los acusadores aumentaba cada vez más y dijeron: ¿Cómo? ¿No hayas crimen en él? ¿Acaso no es un crimen el sublevar al pueblo y extender su doctrina por todo el país, desde Galilea hasta aquí? Al oír la palabra Galilea, Pilatos reflexionó un momento y preguntó: ¿Este hombre es Galileo y súbdito de Herodes? Sí, respondieron ellos, sus padres han vivido en Nazaret y actualmente está empadronado en Cafarnaún. Pues si es súbdito de Herodes, respondió Pilatos, llevádselo a él puede juzgarlo. Entonces mandó conducir a Jesús fuera y envió un oficial a Herodes para avisarle que le iban a llevar a Jesús de Nazaret, súbdito suyo, para que lo juzgara. Pilatos tenía 2 motivos para sentirse satisfecho. Por un lado, se libraba de juzgar a Jesús, pues aquel asunto no le gustaba. Por otro, aprovechaba esta ocasión para complacer a Herodes, quien, según le había dicho, tenía curiosidad por conocer a Jesús. Los enemigos de nuestro Señor, furiosos al ver que Pilatos los trataba así en presencia del pueblo, hicieron recaer su rencor sobre Jesús. Lo ataron de nuevo y, arrastrándolo y llenándolo de insultos y golpes en medio de la multitud que llenaba la plaza, lo llevaron hasta el palacio de Herodes, que no estaba muy distante.
Algunos soldados romanos se habían unido a la escolta. Claudia Procla, mujer de Pilatos, que tenía grandes deseos de hablar con Jesús, mientras conducían a éste a casa de Herodes, subió a escondidas a una galería elevada y desde allí miró con preocupación y angustia cómo se lo llevaban a través del foro.